siempre se habló y se dijo que las primeras causas de enfermedad y de muerte son las famosas 3C, hablando de las cardiovasculares, el cáncer y las carreteras, ¿no? Todo lo que es la accidentología. Esto históricamente siempre se hablaba y bueno, como me permito recordar a mi abuelo, a José María Mainetti, porque bueno, varios de los colegas me hablaron de él siempre insistía que a esas 3C había que sumarle las 3I, ¿no? En cuanto a que es la ignorancia, como una causa, ¿no?, de las enfermedades, la indiferencia, muchas veces también provocada por falta de acciones concretas desde las autoridades sanitarias o de los mismos médicos, y también la incomprensión, que muchas veces cuando uno dice estoy trabajando en una determinada especialidad, pareciera que eso no se entiende, no se sabe de qué se trata. Entonces estas 3I también son causales muchas veces de enfermedad más que el propio cáncer o el infarto o los accidentes. Para tener un mínimo pantallazo, después Leslie va a hablar más en detalle de la epidemiología y de la incidencia y después compartir con todos ustedes las preguntas. Tengamos en cuenta que en el mundo, por dar una cifra, aproximadamente mueren 10 millones de personas por cáncer cada año. Si ahora tuvimos el tifón en Filipinas, que se llevó aproximadamente 10.000 vidas, pensemos que son 100 tifones al año que tenemos con el cáncer. Esto para tener una dimensión de pacientes que fallecen, no de pacientes diagnosticados, que es mucho más. Y en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 13.000 fallecimientos anuales por cáncer. En la Argentina tenemos un poco más del doble, cercano a los 30.000. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo surge la oncología? Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial marcó una especie de bisagra en todo el desarrollo de la tecnología médica. Saben que a partir de los años 40 con la penicilina, las terapias intensivas, la diálisis en los años 50, la epidemia de polio también generó la aparición de los primeros equipos, los pulmotores y luego los respiradores. Y en la oncología comienza a tener un desarrollo propio ya en los años 60, en donde la especialidad empieza a ser mencionada, porque hasta ese momento el cáncer era patrimonio exclusivamente del cirujano, porque lo único curativo que existía era el bisturí. Y mi abuelo siempre también comentaba otra de sus frases, que, bueno, que él no podía estar toda la vida persiguiendo al tumor con el bisturí, ¿no? Que había que encontrar una forma de tratamiento integral, en equipo, en donde se pudiera trabajar, y esto lo veníamos comentando en el auto con José, que se pueda trabajar desde el clínico oncólogo, el cirujano, el radioterapeuta si fuera necesario, teniendo los equipos complementarios. La prevención, porque no nos olvidemos que es una enfermedad que en el 80% de los casos es perfectamente prevenible, y si llegado el caso no hay posibilidades curativas, nunca decir no hay nada que hacer. Es una frase muy desdichada que muchas veces algunos colegas suelen esgrimir, sino que siempre se puede hacer mucho desde el acompañamiento, desde el control del dolor, desde el cuidado en el domicilio. Ya desde los años 90 para acá han aparecido muchos equipos de cuidados paliativos, de cuidados domiciliarios, que permiten que ese paciente, ya en una etapa final de su enfermedad, lamentablemente, pero por lo menos que tenga calidad de vida en sus últimos años y no que termine en una terapia intensiva, con tubos, con mangueras por todos lados y con una calidad de vida pésima y alejado de su familia, ¿no? Entonces, las tres etapas: lo preventivo, que es fundamentalmente le cabe al Estado, los que debiéramos, los que estamos en algún puesto a nivel gubernamental, trabajar fuertemente en que haya mamógrafos, que haya
ginecólogos para el Papa Nicolau, en el caso de la mujer, que a partir de los 50 años sabemos que en el hombre tanto próstata y colon son las enfermedades más prevalentes. Y básicamente en lo que es lo curativo, ¿perdón? Y en lo que es lo curativo, las tres armas tradicionales de la oncología, que siempre fueron la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, en los últimos 10-15 años, fundamentalmente la que más revolucionó el tratamiento es esta tercera, o sea, el tratamiento farmacológico del cáncer. Porque los primeros tratamientos, fundamentalmente de composición química, eran tratamientos de mucha toxicidad, que aún hoy queda todavía en la población esa idea, con la quimioterapia, bueno, es terrible, es cierto, no es tomar un medicamento para un resfrío, pero hoy la posibilidad curativa y la toxicidad se ha disminuido mucho, lo cual permite una sobrevida amplísima. Pensemos solamente en lo que es las enfermedades oncohematológicas, por ejemplo las leucemias, los linfomas, que tenían una expectativa de vida, un pronóstico de curación menor al 20% hasta hace 30 años. Hoy estamos hablando de una leucemia, posibilidad curativa de más del 80%, o sea que se ha crecido un 60% posibilidad de curación en no tanto tiempo. Quizá para una vida nos parece mucho, 20-25 años, pero digamos lo que es el desarrollo de la medicina es un instante. Entonces, tener en cuenta que el cáncer hoy es una de las enfermedades crónicas con mayor porcentaje de curación. Y esto no es para generar así una super expectativa, es decir, están todas las soluciones, no. Insisto, hay que trabajar multidisciplinariamente en lo que es la prevención, en lo que es los tratamientos quirúrgicos que sean precoces, preventivos. Si uno detecta un pólipo en el colon en una etapa inicial, la posibilidad de que ese cirujano, o mismo por la endoscopía, saque esa lesión, la curación está en el 98-99%. Ahora, si llegamos ya en una etapa donde aparecen imágenes o tumores secundarios en el hígado o en otras partes del cuerpo, ya las posibilidades de curación se reducen porque uno depende exclusivamente de la respuesta a las drogas. Así que en ese sentido, creo que la ciudad de Necochea, por lo que hablábamos, tiene todo un potencial en cuanto a una población importante, un desarrollo profesional que va de la mano y bueno, en ese sentido creo que es muy importante transmitirles que la oncología sigue generando recursos terapéuticos y que hay que perder, esto también lo hablábamos con José, ese temor ancestral a la palabra cáncer, de que no, de eso no se habla, esa cruel enfermedad, todas esas metáforas que muchas veces utilizamos para no enfrentar una realidad, porque el peor enemigo es el que se desconoce. Esto de la indiferencia, de la ignorancia, tiene que ver, en el cáncer se ve muy claramente. Esto no hay que decirlo. Si uno tiene a alguien conocido que tiene una enfermedad del corazón, hasta está ufano de decir, bueno, tengo un problema cardíaco, que queda bien, pero decir que tengo cáncer ya cuesta mucho más, aunque quizás sea más factible su curación en algunas etapas y estadios, ¿no? Así que creo que el trabajo en oncología, más que en cualquier otra especialidad médica, es de equipo. Hay que tener una muy buena enfermería, hay que tener del área de salud mental, el profesional adecuado para la contención y para el cuidado, y por supuesto el oncólogo como una especie de referente, pero es posible que ese paciente también requiera un nutricionista, va a requerir un infectólogo, porque va a tener por su inmunodepresión o por las drogas que requerir de un profesional que le administre el antibiótico, un clínico, un médico de cabecera que nunca deja de estar al lado del paciente. Así que no hace falta tampoco una gran aparatología, porque uno dice, bueno, hace falta cada vez más diagnósticos, más equipos.
pero fundamentalmente se requiere un acercamiento profesional, esta relación médico-paciente que es clave, ¿no? y que siempre tiene que ver con lo humano. Esto que Marañón hace 50 años decía, el principal invento de la medicina es la silla. Esto es, que el paciente esté sentado al lado del paciente y le explique y le dé las condiciones. Y para cerrar, para no hacerlo tan extenso, pero digamos una anécdota también del profesor Mainetti, que yo cuando recién recibido, bueno, obviamente atendía al lado de él y hacía un poco todos los trabajos que generalmente los médicos hacemos de entrada, que escribimos. Después perdemos ya ese hábito de escribir y eso nos trae problemas. Y bueno, recuerdo que venían muchos pacientes, consultas del interior, del país, de la provincia y a veces también del extranjero, y generalmente llegaba el familiar con una carpeta así, un portafolio de estudios, de radiografía, de esto, el otro, ¿no? Entonces, claro, había una vieja tradición, una digresión, una vieja tradición italiana. Mi abuelo era hijo de inmigrante italiano, que cuando se venían a vivir a La Plata, al poco tiempo, cuando venían jóvenes, les empezaban a mandar fotos de posibles casamenteras, porque venían luego el resto de la familia y tenían que casarse con alguien del pueblo, paisano, ¿no? Entonces mandaban la foto y más o menos elegían con cuál luego iban a formar la familia. Pero bueno, había sorpresa con la foto, porque después no era lo mismo la foto que mandaban. Y esto viene a cuento, hago esta explicación, por ahí muchos lo conocen, esta anécdota, pero entonces mi abuela a veces se enojaba porque le hablaba a la radiografía y dice, tráigame a la novia, dice, no quiero ver la foto, tráigame a la novia. Él quería ver al paciente, quería revisarlo, quería saber qué tenía. Y eso es un poco volver a esa medicina sin tantas fotos, sin tanto Facebook. Necesitamos ese contacto personal y decir, bueno, ¿cómo orientar a ese paciente? Hablábamos recién con los colegas, posiblemente, si está la posibilidad de ampliar la oferta de la oncología acá en esta ciudad, esto no quiere decir que vamos a tener el 100% de las posibilidades, porque puede haber siempre casos específicos que requieran de mayor tecnología, de otro posicionamiento tecnológico, y bueno, esos casos siempre se va a requerir de centros de mayor complejidad. Pero entre el 80 y el 90% de las posibilidades de atención en la clínica oncológica se pueden dar perfectamente en el marco de un consultorio, teniendo el equipo armado para las derivaciones correspondientes y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Perder el temor al tema cáncer, trabajar muy fuerte con las asociaciones de pacientes, porque son los que la han padecido en carne propia, los que le han puesto el alma al problema. No hablan desde una teoría, desde un libro o desde artículos aparecidos en revistas con la última droga. Ellos hablan desde el haber sufrido y el haber padecido, y por eso es muy importante que vuelquen esa experiencia y ese amor que tienen a pesar del dolor, y que también trabajar con ellos, yo creo que es fundamental para que los nuevos pacientes también se sientan contenidos y que es posible la curación, y no dejarnos derrotar por este pesimismo o decir no hay nada que hacer.